La dinastía de los Tudor reinó en Inglaterra durante más de un siglo, y aunque pasaron a la fama por el reinado de Enrique VIII, el monarca que decapitó a dos de sus seis esposas y rompió con el catolicismo romano, la historia de esta familia es mucho más compleja. Originarios del norte de Gales durante el siglo XIII, los Tudor descienden de la aristocracia galesa, opositora histórica del dominio de Londres. El primer Tudor conocido se llamaba Owen y fue el artífice de poner a sus hijos en carrera hacia el trono, ya que se casó con la reina viuda de Inglaterra, Catalina de Valois. El nieto de este Owen se llamaba Enrique y fue quien finalmente llegó al trono en 1485. Enrique fue el primer Tudor y reinó como Enrique VII. Su segundo hijo, Enrique VIII, heredó tranquilamente el trono, pero se terminó metiendo en miles de conflictos. Tras su muerte en 1547, sus tres hijos pudieron llegar a reinar. Primero le tocó a Eduardo VI, aunque reinó durante muy poco tiempo, luego a María I, quien intentó restaurar el catolicismo, y por último la legendaria Isabel I, quien terminó sellando el protestantismo iniciado por su padre. Sin embargo, Isabel I, que fue quien ratificó el anglicanismo en Inglaterra, fue también quien extinguió la dinastía, ya que por motus propio jamás contrajo matrimonio, por lo que no tuvo hijos y por lo tanto no dejó descendencia. A su muerte en 1613 llegó a Inglaterra la casa escocesa de los Estuardo, la familia con la que habían estado históricamente en guerra. Hoy en Historiopolis conocemos a la familia dinástica más famosa de Inglaterra, la casa de los Tudor. Aunque probablemente sea una de las dinastías más famosas para los amantes de la historia, eso no significa que hayan sido tan trascendentes. La realidad es que alcanzaron mucha fama con Enrique VIII y su novelesca historia de las seis esposas, que hasta hoy se habla de los Tudor en distintas series televisivas. Pareciera que Enrique VIII encierra a toda la familia Tudor, pero bueno, no es precisamente así. El trono que ostentaron en Inglaterra duró aproximadamente 120 años. Enrique VIII fue solo una parte de ella. Duró su reinado aproximadamente 40 años. Desde 1485 reinaron cuando llegó Enrique VII, el primer Tudor, y lo hicieron hasta 1603. Una nieta de Enrique VII, de Enrique VII digo bien, que fue Isabel I, falleció sin dejar descendencia, como dije en la introducción, básicamente porque ni siquiera contrajo matrimonio. Y aunque un siglo es mucho tiempo, 120 años es mucho tiempo, ni siquiera se asemeja a otras dinastías europeas que lograron, bueno, no solo grandes cosas, grandes conquistas, sino que consiguieron perdurar en el tiempo gracias a buenos arreglos matrimoniales y buenas administraciones de poder. Los Tudor no se caracterizaron por ninguna de estas dos cosas, ni por matrimonios oportunos, ni por buena administración del poder. Sí es cierto que cuando Isabel muere en 1603 y extingue la dinastía por puro capricho, básicamente, Inglaterra podía presumir de su flota naval, que le había plantado cara al mismísimo imperio español. Pero bueno, no mucho más. Esa guerra incluso no la había ganado Inglaterra, la guerra anglo-española. Quizás algunas cuestiones centralizadoras o haber avanzado con su reforma protestante fueron las características principales de los Tudor y especialmente de Isabel I. Lo cierto es que nada de eso fue completado en el momento que Isabel I se murió, dejó el trono en 1603. Sus sucesores, que fueron los Estuardo escoceses, como dijimos, vivieron en constante inestabilidad los siguientes años. De hecho, durante todo el siglo XVII en Inglaterra hubo inestabilidad. El protestantismo estaba encarnado en los Estuardo porque se habían convertido al protestantismo, pero seguían las rivalidades con los católicos y eso permaneció durante todo el siglo XVII. Lo cierto es que hoy vamos a conocer a los Tudor desde el principio hasta el final. Tal como hemos hecho con otras dinastías que gobernaron Europa, vamos a empezar con su origen familiar, que a veces tenemos que retroceder en el tiempo para encontrarlo. No es que en 1485, cuando Enrique VII desembarca en Inglaterra,
en donde le arrebata el trono a un monarca, al monarca de los York. Allí no nacen los Tudor en ese momento, cuando de hecho se termina la Guerra de las Dos Rosas, por la cual, digamos, llega Enrique Tudor al trono en 1485. Allí los Tudor ya traían su propia historia, como dije, eran descendientes de Gales y recién a mediados del siglo XV se infiltraron en la Guerra de las Dos Rosas, un conflicto, por cierto, fundamental para entender cómo los Tudor llegan al poder. Sin esta guerra probablemente jamás hubieran tomado el trono londinense. El origen de la familia proviene de Gales, más específicamente de la isla de Anglesey, ubicada al norte de Gales. Lo podemos ubicar en el mapa que estamos viendo ahora en este preciso instante. Allí se desprende un pedacito de tierra galesa llena de montañas preciosas y castillos turísticos hoy en día. Bueno, exactamente de ese lugar provienen los Tudor. El primer Tudor conocido de la corte inglesa se llamaba Owen, no fue Enrique. Owen Tudor, que también lo mencioné en la introducción, fue el abuelo de Enrique VII. Para que vean la distancia que hay, ¿no? Owen tampoco igualmente, atención con esto, tampoco fue el origen de los Tudor. El primero en apellidarse Tudor, para encontrarlo, tenemos que ir incluso más atrás en el tiempo. Se llamaba Gen y recién lo encontramos en el siglo XIII, en los años del 1200, a mediados del siglo XIII. Era un noble galés con algunos castillos en el norte, en esta zona, en la isla de Anglesey, y allí, bueno, tejía sus influencias con la monarquía galesa. La denominación Tudor, que Gen pudo haberlo utilizado como nombre antes que como apellido, se deriva de Teudur, T-E-W-D-U-R, que en idioma galés significa exactamente territorio del rey. Gen Tudor dedicó buena parte de su vida a las guerras contra Inglaterra y también a reconstruir un convento franciscano en Gales en épocas muy religiosas, en el siglo XIII, es época de cruzadas, es épocas de órdenes por toda Europa que revitalizan al cristianismo, que lo reforman y que lo ponen en la cima del poder. Bueno, los Tudor estaban en esa, en Gales obviamente, también en Inglaterra. Gen Tudor falleció exactamente en 1311 y fue enterrado en ese convento franciscano de Gales que había tratado de, que había reconstruido. No tengo la fecha de nacimiento, eso sí, de Gen Tudor, porque, no hay registro simplemente de su nacimiento. Podemos suponer que como murió en 1311, nació probablemente en la segunda mitad del siglo XIII, no sé, 1250. De hecho, algunos historiadores hablan de Gen Tudor como que nació en 1250, pero bueno, ya saben, estos son solo suposiciones. Tenemos su fecha de muerte, 1311, y créanme que con esto puede ser suficiente. Tenemos la información de que sus hijos y sus nietos mantuvieron sus posesiones galesas y vivieron en relativa paz con los reinantes de Inglaterra, que eran los Plantagenet en aquel momento. Era la dinastía reinantemente pacífica de Inglaterra y a la que aceptaron, un poco a regañadientes, pero lo aceptaron al fin como gobernantes. De hecho, durante el siglo XIV, los herederos Plantagenet ya eran conocidos como príncipe de Gales, para que vean que se había unido en ese momento. Allí aparece, de hecho, el título, ¿no?, de príncipe de Gales. Pero los Plantagenet terminaron perdiendo la corona a finales del siglo XIV por una revuelta nobiliaria. En el año 1399 llegó al poder la casa de Lancaster, que reemplazó a los Plantagenet, que eran a su vez una casa cadete, y coronaron a un rey llamado Enrique como Enrique IV en 1399. En ese contexto, Gales intentó desprenderse del vasallaje de Londres. Vio que había una revuelta en Inglaterra entre los Lancaster y los Plantagenet. Bueno, allí aprovechó, pero la revuelta finalmente no tuvo éxito. El nuevo rey Lancaster pudo afirmarse en el trono y los galeses volvieron a ser sometidos. Y de vuelta el título de príncipe de Gales seguía disponible para los hijos del rey de Inglaterra que iba a heredar. Pero no solo eso. Desde entonces, desde principios del siglo XV, los galeses fueron muy mal vistos en Inglaterra. Perduró ese aura, esa fama de gente desleal en las cortes de Londres. Un descendiente Tudor llamado Owen, que era un tataranieto de Gen Tudor,
Llegó incluso a estar preso de los Lancaster. Aquí llegamos a este Owen. Vieron que teníamos que recorrer un poquito más, ¿no? Más atrás para entender de dónde venía Owen. Bueno, aquí está el famoso Owen Tudor, abuelo de Enrique. Sin embargo, a pesar de estar preso, Owen había logrado algo importante para que su apellido recupere algo de valor, a pesar de su ascendencia galesa. Había conquistado la mano de la reina viuda de Inglaterra, que era Catalina de Valois. Esto no fue poca cosa. Esta fue una relación más que importante para entender la siguiente escalada de poder de los Tudor, porque de aquí provendría la presunta legitimidad del futuro Enrique VII. Vamos a explicar brevemente este asunto para poder desatar aquí un nudo, ¿no? Nos quedamos en Owen, que estaba preso de los Lancaster, pero de repente se casó con la reina viuda de Inglaterra, Catalina de Valois. Bueno, vamos a explicarlo rápidamente. En 1422, el rey de Inglaterra era Enrique V de Lancaster, pero falleció dejando a su hijo recién nacido como único heredero. Era muy chiquito, que se llamaba también Enrique, y iba a reinar como Enrique VI. Pero claro, Enrique VI en este momento era apenas un bebé, tenía 1 año cuando falleció su padre. No podía reinar aún. Así que la regencia quedó en manos de su madre, que era la reina esta que comentamos, la reina viuda, Catalina de Valois. Y como saben, Valois era francesa, la reina era francesa de Inglaterra. Y como estamos en pleno conflicto de la Guerra de los 100 años, también hay que aclarar esto. Porque aquí está el asunto, el contexto que tenemos que entender para terminar de armar el rompecabezas de esta etapa de la Edad Media, de fines de la Edad Media. En estos años Inglaterra estaba en guerra con Francia, en la Guerra de los 100 años, y en Francia la casa reinante era esta, la de los Valois, la familia de la ahora reina viuda. Así que la regencia se vio un poco peleada con la corte inglesa, lo cual era fácil de entender. Los hermanos del rey tomaron las riendas del gobierno, de la administración, y le impidieron a Catalina tomar grandes decisiones. De hecho, la expulsaron de Londres, la mudaron a otro castillo. Eso sí, Catalina logró algo importante, que fue llevarse al heredero, a Enrique VI. Bien, en todo este contexto es que aparece Owen Tudor, quien ya era un cortesano de la guardia de la reina y con quien terminó incluso intimando. Aquí está la clave. Ambos se casaron en secreto porque sus cuñados, los de Catalina, jamás permitirían que la reina se vuelva a casar. Y de este matrimonio, como verán, de dudosa legitimidad, nacieron varios hijos. De uno de esos hijos vendría al mundo el futuro Enrique VII. Pero bueno, vayamos despacio porque esto es un asunto escabroso para comprenderlo por completo. Cuando el rey recién nacido, este nuevo Lancaster, Enrique VI, alcanzó la mayoría de edad y tomó el poder de la corona, las cosas empezaban a complicarse en el frente de la Guerra de los 100 años. En 1453, los Valois salieron victoriosos del conflicto finalmente, después de grandes hazañas con la famosa Juana de Arco, Santa Juana de Arco. Y aquí Enrique VI fue visto como el gran responsable de la derrota, por lo que una nueva familia aristocrática reclamó el trono de Londres, que fue la Casa de York. Así dio inicio en Inglaterra a la Guerra de las Dos Rosas. Los York, que venían a expulsar a los Lancaster de Enrique VI, en 1453, cuando terminó la Guerra de los 100 años. Perder una guerra siempre es complicado si las bases no están firmes dentro de un reino, pero bueno, incluso sucedió seguido en la modernidad, incluso en el siglo XX. Perder una guerra implica inestabilidad interna y esto fue lo que ocurrió. La Casa de York vino a reclamar el trono e inició en Inglaterra la Guerra de las Dos Rosas, que por cierto tomaron la delantera. Los York venían como a rejuvenecer la sangre real. Derrocaron a Enrique VI en 1461 y pasaron a reinar. En medio de tantas convulsiones internas y con la caída en desgracia de los Lancaster, los Tudor, los hijos de Owen, debieron abandonar Inglaterra. Estaban vinculados a los Lancaster y era obvio. El propio Owen, de hecho, terminó falleciendo en una de las batallas de la Guerra de las Dos Rosas, peleando a favor de los Lancaster y murió en manos de los York. Pero Owen ya había dejado un legado inglés bien marcado y esperaba que su nieto, un chico de apenas 5 años, pudiera regresar a Inglaterra en un futuro. Owen no pudo verlo, obviamente, porque falleció antes,
pero su nieto iba a fundar una nueva dinastía reinante. Su nieto fue, obviamente, Enrique, llamado Enrique. Había nacido en 1457 en Pembroke, al sur de Gales, como ven era galés, en plena guerra de las dos rosas. Su padre era Edmundo Tudor, pero también había muerto en la guerra de las dos rosas. Incluso murió antes de que Enrique VII nazca, por lo que la crianza del primer Tudor quedó a cargo de su tío, que era también un Tudor, Jasper Tudor, y también de su madre, una influyente aristócrata llamada Margarita de Beaufort. Creo que ahora sí queda más o menos clara la ascendencia galesa de Enrique. No sé si toda la historia principesca y de lazos familiares, eso puede ser que no quede claro, pero sí su ascendencia galesa. De hecho, había nacido en Pembroke, en un pequeño castillo de Gales. Además de su origen galés, Enrique también tenía sangre guerrera. Tanto su padre como su abuelo habían muerto en la batalla, en la guerra. Su tío Jasper era un gran soldado y se dedicó a entrenarlo en el arte de la batalla, en el arte de la guerra. Como ven, sus dotes para la batalla estaban más que bien forjados y en un estado de inestabilidad constante. Esto era muy importante. El poder en Inglaterra no solo debía tener legitimidad dinástica, que esto siempre, ¿no? También el rey tenía que estar preparado para combatir, para comandar sus ejércitos. Fue entonces que en 1485 apareció la oportunidad para el joven Tudor. Tras 15 años de exilio en Bretaña, en lo que hoy es Francia, Enrique logró desembarcar en Gales, donde reunió grandes apoyos y logró vencer en la batalla de Bosworth Field al rey yorkista en ese momento. En plena batalla, de hecho, lo venció a Ricardo III de York, que tampoco era muy popular. Ricardo fue atravesado por una lanza en el propio combate y Enrique asumió por derecho de conquista. Pasó a reinar como Enrique VII, como ya hemos mencionado, creo que varias veces. Su reinado fue bastante largo, duró 24 años, y aunque tuvo que sofocar algunas revueltas durante sus primeros tiempos, lo cual era lógico, una de ellas fue realmente severa, que fue la rebelión fiscal de Cornwalls en 1497, que por cierto, tiene su episodio en Historiopolis, porque, Enrique VII fue el personaje que pacificó esas turbulentas aguas inglesas. El capítulo lo pueden encontrar en la lista de YouTube. Se llama así, La Rebelión de Cornwalls. Enrique se casó con una princesa yorkista, algo muy oportuno porque buscaba terminar así, de esta forma, con los conflictos internos y, sobre todo, de legitimar su apellido. Finalmente la realidad es que lo logró porque consiguió una sucesión pacífica, más que tranquila de hecho a la hora de su muerte, cuando falleció en 1509. Eso sí, aunque se sabía de su ascendencia galesa, prefirió no usar el apellido Tudor como firma en los documentos reales. Bien, una vez comprendida la trama entonces del origen de los Tudor, ya afianzados con Enrique VII, y su salto al poder a fines del siglo XV. Ahora es que podemos entrar en su consolidación, digamos la consolidación de los Tudor, que vino de la mano de uno de los hijos de Enrique VII, que fue Enrique VIII. Pero claro, previamente Enrique VIII no estaba destinado a reinar. Enrique VIII fue el segundo hijo de Enrique VII. El primogénito era Arturo, quien hasta incluso se había casado con una princesa española de Aragón, Catalina de Aragón, que era hija de los reyes católicos. Para que vean lo bien que había dejado las cosas el galés Enrique VII, que había conseguido una alianza con los poderosos reyes de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando. Pero por esas cosas de la vida Arturo no pudo reinar, porque murió de unas fiebres, o de una gripe, y lo hizo muy joven, a sus escasos 15 años. Para que el tratado de alianza con los españoles no se rompiera, trataron de convencer a Catalina, quien aducía no haber consumado el matrimonio, para que se casase con el hermano menor, con Enrique VIII. Por supuesto, esto terminó ocurriendo y trágicamente no terminó nada bien para Catalina, pero bueno, Catalina no lo sabía en ese momento. La historia, por cierto, es más que conocida, la de este matrimonio real, tan descolocado por los desquicios del rey, del esposo. La historia es tan novelesca que merece la pena que vean la serie de los Tudor, lo comento a la pasada, que es básicamente la vida de Enrique VIII y su afición por casarse, separarse y decapitar esposas.
ya que estoy recomendando producciones audiovisuales, que siempre trato de dejar algún lugar de alguna de las historias representadas en la pantalla chica. Enrique VII, el padre de Enrique VIII, tiene también una serie sobre su llegada al trono que me parece también es entretenida e interesante de ver. Está más basada, eso sí, en su esposa, la reina Isabel de York. Se llama La Princesa Blanca, la pueden buscar en internet. Bueno, volviendo a Enrique VIII, su reinado fue un verdadero caos, tal como anunciamos en la introducción. Con Catalina de Aragón, los primeros roces surgieron tras las dificultades de la reina para concebir. En primer término, el problema eran sus abortos espontáneos, o niños que nacían y que no sobrevivían a los primeros días de vida. Esto frustraba mucho a Enrique. Cuando finalmente logró dar a luz, el bebé terminó siendo mujer, y esto terminó enfureciendo aún más al rey inglés. La hija fue llamada María, que, bueno, en este caso nació bastante sana y bastante bien. El problema es que Enrique estaba obsesionado por asegurar la legitimidad de su familia por medio de un hijo varón. Y, bueno, literalmente se obsesionó. Pero con Catalina ya rozando los 40 años, las posibilidades de volver a quedar embarazada eran escasas. Así que Enrique, tan caprichoso como inquieto, comenzó a gestionar con su influyente canciller, el cardenal Thomas Wolsey, la posibilidad de que el Papa anule su matrimonio. Enrique ya tenía en vista incluso a una cortesana, de la cual presuntamente estaba enamorado, que se llamaba Ana Bolena. Una vez se anulase el matrimonio, se iba a casar con ella. Sin embargo, esto nunca ocurrió, lo de la anulación del matrimonio me refiero, casarse con Ana Bolena sí ocurrió. El cardenal Tomás Wolsey no logró conseguir la exigencia de Enrique y terminó cayendo en desgracia. Fue encarcelado en la Torre de Londres y después, bueno, terminó muriendo muy enfermo. Hay rumores de que presuntamente fue asesinado, pero bueno, la cuestión es que cayó en desgracia. Enrique ya había tomado una decisión igualmente a la muerte del cardenal, y una decisión mucho más drástica, la de romper con la iglesia de Roma. Digamos que Enrique vino a decir algo como, si el Papa no me autoriza el divorcio, pues entonces me proclamo Papa y ya está, autorizo yo mismo mi divorcio, y eso fue lo que ocurrió. Y esto dio lugar a algo mucho más profundo, que fue el cisma protestante de Inglaterra, que fundó la iglesia anglicana. Todo esto, por supuesto, en medio del clima de tensión que había desatado un monje agustino, Martín Lutero, ya hacía, bueno, aproximadamente 10 o 15 años. El papa de ese entonces, que era Pablo III, terminó excomulgando a Enrique. Lo hizo en 1538. Pero para este momento, Enrique ya no solo se había separado de Catalina y casado con Ana Bolena, sino que se volvió a separar de Ana Bolena, la decapitó por adulterio y se casó con otra cortesana, que se llamaba Jane Seymour. Bien, sí, todo eso pasó en apenas unos años en Inglaterra por las locuras de este rey. Seymour, la nueva reina, logró darle el tan ansiado hijo varón a Enrique, a quien llamaron Eduardo, pero la que no logró sobrevivir esta vez fue la madre, que murió unos días después del propio parto por unas fiebres puerperales. Enrique se volvió a casar otra vez con una noble alemana que se llamaba Ana de Cleveris, pero al parecer no lograron consumar el matrimonio, por lo que volvió a casarse nuevamente. Eso sí, Ana de Cleveris no la mató, no la decapitó, pero se volvió a casar con otra, una mucho más joven, inglesa esta vez, que tenía 19 años y se llamaba Catalina Howard. Bueno, esta corrió con la misma suerte que Bolena, esta sí fue decapitada, fue acusada también de adulterio. Enrique siguió intentándolo, se casó con una más, con Catalina Parr, y esta sí ya sería la última y quizás la que, bueno, mejor salió parada de todos los matrimonios del rey, ya que su familia terminó jugando un papel importante en la sucesión. Bien, en la aventura de todas estas esposas de Enrique y estos amoríos y estos asesinatos y el rompimiento con Roma, Enrique terminó falleciendo finalmente en 1547, en un reinado en el que hubo de todo menos tranquilidad. Y la cuestión política también fue muy importante porque fue el quiebre con Roma. Y ese quiebre fue precisamente el cisma religioso que perturbó intensamente el reinado de sus hijos.
Al momento de morir en 1547, Enrique tenía 3 hijos dispuestos a heredar la corona. Uno era Eduardo, que tenía apenas 10 años, fue elegido desde el día 1 por su padre para heredar. El otro hijo, en este caso era María, que fue la primera hija, la mayor, que había tenido con Catalina de Aragón. Y había otro lugar más en discordia, que fue una hija que había tenido con Ana Bolena, la que decapitó, se llamaba Isabel, y que fue finalmente la que más gobernó en términos de tiempo, casi 40 años, sí. Eso sí, como ven, eran hijos todos de distintas esposas. Como dijimos, la reforma religiosa iba a atravesar a Inglaterra en los siguientes años, décadas y hasta siglos. La pregunta de si aquel cisma que había iniciado Enrique VIII ahora iba a poder sostenerse en el tiempo era la gran cuestión dentro de la corte real. Eduardo VI, su hijo, que había sido educado en el protestantismo de sus tíos, los Seymour y los Dudley, familias que empezaron a tener importancia en la corte. Su hijo heredó con solo 10 años el reino, pero bueno, también había heredado con una salud bastante frágil. Sus constantes fiebres lo terminaron machacando al pobre chiquitín y bueno, liquidando directamente porque el pobre chico terminó falleciendo muy pronto, a sus 15 años. De la misma forma que había muerto Arturo, sí, Arturo, el hijo de Enrique VII. Bueno, murió a sus 15 años y allí se desató nuevamente un problema sucesorio, enlazado principalmente con la agenda de la reforma religiosa. Aquí entra a jugar fuerte la reforma religiosa. La sucesión natural recaía en María, su hermana mayor, que ya tenía 37 años. Pero la corte que rodeaba al joven niño rey había hecho todo el lobby necesario para cambiar las reglas de sucesión. Tenían bastante terror de que María, que era católica, restaurara, mejor dicho, la Iglesia de Roma en Inglaterra. Eso implicaba que muchas de las familias protestantes que se habían enriquecido con Enrique, ahora, pasaran a perderlo todo, a caer en desgracia. El problema era el siguiente, para ponernos en contexto. María, como dijimos, era católica, tal como se lo había inculcado su madre, Catalina de Aragón. Su catolicismo, de hecho, también era una luz de esperanza para el pueblo llano, que no terminaba de entender aquella reforma anglicana que había iniciado Enrique VIII. Si María tomaba el trono, ese era un grave problema para no solo alguna familia que había conseguido privilegios, sino para la corte reformada. O sea, aquí corrían riesgos estas familias, los Seymour y los Dudley, que estaban muy cerca del poder, eran directamente regentes y primeros ministros, digamos, para entenderlo en época actual. Estarían completamente en peligro si llegaba, María al poder. Incluso también los obispos que habían ganado tanto poder llevando a cabo la reforma. Es más, el propio Parlamento, que había sido casi que comprado en su totalidad por Enrique, a través de todas las confiscaciones de tierras al Vaticano, el propio Parlamento veía gravemente peligrar sus nuevos patrimonios si María accedía al poder. Así que todo estaba dado para que traten de evitarlo. Y fue entonces lo que hicieron. Adujeron al testamento del joven rey muerto, que presuntamente nombraba una hija de los Dudley como sucesora. Se llamaba Jean Grey, que obviamente era protestante y garantizaría la reforma. Básicamente era una títere de la corte de los Seymour y los Dudley. Tenía un vínculo dinástico, eso sí, pero demasiado lejano. Era una nieta sobrina de Enrique VIII. Pero no hubo caso. A pesar de todo esto, la farsa era demasiado evidente. Y María, que no era ninguna tonta, sabía que la legitimidad estaba de su lado. Y también el pueblo llano, como hemos mencionado. Desde Anglia Oriental, en la región al este de Inglaterra, región donde María incluso debió refugiarse primero para que no la encarcelaran, terminó reclamando el trono con un ejército propio y con el aval de varios nobles, mayormente católicos, que apoyaban su coronación. Hizo su entrada triunfal en Londres en el verano de 1553. La falsa reina Lady Jane Grey debió abdicar rápidamente, duró apenas 9 días en el trono. Lo primero que hizo María fue liberar a todos los presos católicos encerrados en la Torre de Londres, que por cierto eran muchos y muy importantes. Uno de ellos era el obispo Stephen Gardiner.
recluido por no haber renunciado a su fe católica. Lo raro es que no lo hayan decapitado. Lo cierto, bueno, estaba ahí preso y María llegó y lo liberó. Lo segundo que hizo fue condenar ya a los nobles que habían querido saltearla en la sucesión, obviamente. Algunos fueron ejecutados, pero otros consiguieron esquivar la pena de muerte con alguna pena de prisión o exilio. María se rodeó de dos personajes muy influyentes para reinar. Uno fue este obispo que liberó, Stefan Gardiner, que tras liberado fue repuesto en el poderoso obispado de Winchester. El otro personaje importante fue Reginald Pole, quien en una situación parecida a la de Gardiner debió refugiarse en el exterior. Digamos, logró zafar Pole. Llegó a recibir incluso la protección del propio Papa, quien incluso lo había nombrado cardenal de Inglaterra para hacerle la guerra a la corte protestante. Enrique VIII, más que nada, principalmente. Con la aparente restauración del catolicismo bajo María I de Tudor, Reginald Pole retornó a Inglaterra y fue nombrado como arzobispo de Canterbury, el verdadero poder espiritual de la propia Inglaterra. En teoría todo parecía restaurarse, en Londres y en la isla británica. El catolicismo volvía lentamente a estar en la cima del poder. María incluso apostó fuerte por un ambicioso matrimonio con quien iba a convertirse en el rey más poderoso de Europa, Felipe II de España. María miró a grandes rasgos todo lo que podía conseguir a partir de aquello y para asegurarlo necesitaba un hijo. Y qué mejor que hacerlo con el gran defensor de la fe católica, Felipe II de España. Pero en el Parlamento, como en buena parte de la aristocracia, esta idea no gustó para nada. Había un fuerte sentimiento anti-español, y si esa unión daba un heredero, significaba que los Habsburgo, la dinastía española de Felipe, se adueñaría de Inglaterra. María hizo oídos sordos y se casó con Felipe. En estos casos era bastante rígida en sus decisiones, y sufrió algunas rebeliones contra aquella decisión. Rebeliones que fueron sofocadas, obviamente, pero que terminaron con varias ejecuciones, y fueron minando de a poco su popularidad. Los protestantes, que pasaron a sentirse bastante perseguidos, usaron como propaganda contra María un apodo que pasó a la historia, María la Sanguinaria o María la Sangrienta. Pasó más a la fama por su tonada inglés, por cómo suena en inglés, Bloody Mary. Se estima que entre 1553 y 1558, lo que duró su reinado, ejecutó a 280 personas, entre ellos obviamente muchos herejes, a partir del restablecimiento del catolicismo y de las leyes de herejía. Uno de ellos fue el cabecilla de la Reforma, a quien su padre, Enrique VIII, habría nombrado como arzobispo de Canterbury. Se llamó Tomás Cranmer. Este fue un personaje crucial en la Reforma, había abolido el celibato e implementado varios dogmas nuevos, básicamente cambiando toda la fe católica. Igualmente, también hay que decir que dentro de los ejecutados también había traidores que surgían de algunas rebeliones que las tuvo, como he mencionado, no todos fueron causas religiosas, y eso pasaba en Inglaterra, lo de condenar por traición y esas cosas, pasaba muy seguido en Inglaterra, eso es lo que quiero que quede claro. Pero bueno, la gran propaganda protestante hizo que recayera sobre María ese apodo y una especie de leyenda negra. Lo que sí es cierto es que a María no le terminó saliendo su plan de sucesión, y ese fue el gran problema. Ella supo y fue muy hábil para sentarse en el trono, pero no pudo garantizar las bases de un restablecimiento del catolicismo. Primero apostó demasiado en su impopular matrimonio con Felipe, y por sobre todas las cosas no logró concebir. Este fue el gran problema. Ya sé que parece algo curioso esto de que esté culpando a una mujer por no concebir, pero les pido por favor que se metan en la cabeza de la época, que se pongan el chip del siglo XVI y no juzguen con conceptos del presente. Simplemente no es que le estamos echando la culpa, era una edad avanzada y bueno, su infertilidad se lo debe seguramente a eso o a alguna enfermedad que muchos historiadores creen que estaba enferma, la pobre María, y que bueno, eso imposibilitó absolutamente todo. Se cree de hecho que tenía alguna enfermedad en el útero, cáncer de útero o algo parecido. Se cree que también su madre, de hecho, Catalina de Aragón, murió de algo parecido, así que tiene sentido. También se le achaca a María haber perdido Calais, el puerto de Calais, en una breve guerra con Francia. Pero el gran problema fue la sucesión. Tal es así que en 1558, a su muerte, la corona recayó en su hermana menor, Isabel, la hija de Ana Bolena, que había sido educada en el protestantismo.
Otra vez, las tuercas volvían a cambiar en la familia Tudor, y por lo tanto en Inglaterra. Isabel, quien aparentemente fue aceptada por María en su lecho de muerte, no tuvo grandes problemas para asumir. De inmediato volvió a ubicar a protestantes en los puestos de poder. Los Dudley y los Seymour volvieron a estar en la corte real, especialmente los hijos de aquellos que había ejecutado María. Es más, un Dudley estuvo cerca hasta de casarse con Isabel, pero bueno, como saben, eso nunca ocurrió. Isabel nunca se casó. En cuanto al arzobispo de Canterbury, esto era un puesto importante, aquí Isabel tuvo, digamos, que suerte, básicamente. Reginald Pole había muerto casi al mismo tiempo que María, así que tuvo vía libre para nombrar a un nuevo arzobispo. Eligió obviamente a un sacerdote reformista que se llamaba Matthew Parker. Este sí profundizó la reforma sobre las bases que había dejado Thomas Cranmer, y por sobre todas las cosas fundamentó teológica e históricamente por qué Inglaterra no tenía la obligación de obedecer a Roma, que eso era el punto crucial básicamente. Lo hizo en un documento conocido como los 39 artículos, que hoy día son la base de la doctrina anglicana. Matthew Parker llegó a Canterbury por recomendación de la mano derecha más fiel y eficiente de Isabel, un noble bastante oportunista llamado William Cecil, que había sobrevivido a todos los reyes, a Enrique, a Eduardo e incluso a María. Obviamente era protestante y fue el principal asesor de la reina durante casi 40 años. Como se observa, bajo el reinado de Isabel el protestantismo sembró finalmente sus raíces. Isabel fue vista en un principio como una reformista moderada, pero eso también fue un poco de propaganda posterior, porque aunque es cierto que era una mujer mesurada e inteligente, miles de católicos también tuvieron que exiliarse y fueron ejecutados bastantes, por no decir un montón, y mucho más que en el reinado de María, obviamente. Además, con el tiempo se fue radicalizando su postura y terminó asesinando a cualquier presunta amenaza que pusiera en duda su legitimidad. Fue por eso que el principal problema para Isabel provino de Escocia, más específicamente el de la reina de Escocia, que a su vez era su prima y a su vez bisnieta de Enrique VIII. La reina de Escocia se llamaba María. Sí, una María más le volvía a ocasionar problemas a Isabel. Se llamaba María y era de la casa de los Estuardo, que gobernaba hacía mucho tiempo en Escocia. El mayor problema derivaba de la fe de María, de la reina de Escocia, que era católica. Ese era el asunto. Lo que ponía en duda la legitimidad de Isabel era principalmente la forma en que había terminado el matrimonio de su madre. Y es que su madre, Ana Bolena, había sido decapitada, como ya dijimos, por orden del rey, acusada de infidelidad. Así que se corría por la corte que cómo podía ser que esta hija de una, bueno, de una mujer infiel hoy gobierne Inglaterra. Bueno, en ese contexto, María Estuardo, la reina escocesa, llegó a reclamar el trono inglés. Sin embargo, en Escocia las cosas no estaban tranquilas. En medio de tanta convulsión religiosa, como ven, a mediados del siglo XVI, los Estuardos seguían siendo católicos, mientras que gran parte de la corte escocesa se declaraba abiertamente protestante, por lo que terminaron levantándose contra la reina de Escocia, y terminaron deponiéndola. La obligaron a abdicar en su hijo Jacobo, que apenas tenía 2 años. A Jacobo se lo quedaron los protestantes escoceses, y lo terminaron educando en su fe, en su anticatolicismo romano, en el protestantismo escocés. María logró escapar, eso sí, hacia Inglaterra, donde esperaba el apoyo de su prima. Obviamente nunca ocurrió el apoyo de su prima. Isabel vio la oportunidad y la terminó encarcelando. Es que Isabel estaba enfrentando su propia revuelta también. Como ven, son años todos muy convulsos, la época del siglo XVI y más aún en la Inglaterra de los Tudor. Isabel estaba enfrentando su propia revuelta, la más grave de su reinado probablemente, que fue conocida, la revuelta, como el Levantamiento del Norte. Un grupo de católicos pretendía coronar a María Estuardo en el trono inglés, justamente no le iba a brindar apoyo Isabel a María. La revuelta fracasó completamente y la reina Tudor no tuvo piedad con el levantamiento católico, ejecutó cerca de 700 personas en apenas pocos días. Miren esto, escucharon bien, ¿no? Aquí me estoy dando cuenta de esta diferencia, ¿no? María en 5 años mató a 280, dijimos. Bueno, Isabel en apenas pocos días mató a 700 católicos, parejito. Bien, esta cacería llevó a que el Papa tomara cartas en el asunto. El Papa de ese momento en Roma
estaban muy al tanto de lo que pasaba en la isla británica. El Papa era Pío V y en el año 1570 firmó una bula de excomunión para Isabel, algo que para muchos historiadores llegó un poco tarde, porque desde el primer día se sabía que Isabel era antipapista. De hecho, ella era la papisa de Inglaterra. La bula no solo la excomulgó, la bula papal, también la declaraba hereje. Titulada en latín esta bula como Regnans in Excelsis, que significa reinando sobre las alturas, el documento pontificio decía lo siguiente, y vamos a leerlo. El número de impíos ha crecido tanto en esta época que ya no hay lugar en el mundo donde no intenten corromper con sus doctrinas perversas. Y entre otros, Isabel, la fingida reina de Inglaterra, sierva del mal, ofrece su mano a aquellas personas perniciosas que encuentren allí refugio. Esta mujer que monstruosamente ha usurpado el título de cabeza de la Iglesia de Inglaterra, ha reducido a su reino, que hasta hace poco profesaba la religión católica y vivía en la prosperidad, a la miseria y a la ruina. Con el poder apostólico que se me ha otorgado, declaro a la mencionada Isabel hereje y favorecedora de herejes y de haber incurrido en la sentencia de excomunión, y la separo de la unidad del cuerpo de Cristo, y sobre todo la privo del título fingido de soberana, y absuelvo a la nobleza, a sus súbditos y agentes del citado reino de cualquier deber, alianza u obediencia hacia ella. Muy bien, fue bastante conciso y potente el Papa Pío V, aunque para algunos llegó tarde, me parece que fue bastante concreto. Isabel estaba excomulgada y declarada como hereje. Obviamente a Isabel no le importó mucho la condena papal. Radicalizó sus postulados y unos años después, en 1587, tras 17 años de tener presa a su prima Estuardo, encerrada en la Torre de Londres, la terminó ejecutando. Por cierto, ya que hablamos de algunas series televisivas previamente, aquí hay una película, si no me equivoco, en Netflix, que se llama Las dos reinas, donde muestran esta pelea entre Isabel y María. Eso sí, es muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo podemos decirlo? Anacrónica esa película, es mala. Pero bueno, si quieren encontrar algo de historia, quizás la pueden ver. No la recomiendo, esta sí que no la recomiendo, pero si quieren conocer más o menos y personificar en personajes esta historia, pueden ver Las dos reinas. Pero bien, para el momento en que ocurría esto, que Isabel terminaba el último escollo que le podía, digamos, cuestionar su legitimidad. Para este momento, la reina Tudor ya había cruzado todos los límites. Matar a su prima era una mancha más al tigre, básicamente. Para 1587, Isabel había financiado la revuelta de los Países Bajos contra España. En ese momento, en la guerra de Flandes, otro capítulo también, por cierto, que grabé, la rebelión de Flandes, lo pueden encontrar en la lista de YouTube. E incluso se había metido Isabel en un conflicto bélico directamente con la propia España, en lo que se conoce como la Guerra Anglo-Española. Allí la flota inglesa se hizo famosa por vencer a los hispanos en 1588 y bueno, se ganó el apodo de Armada Invencible. No fue invencible porque al año siguiente, en 1589, cayó derrotada y encima el final de la guerra fue un triunfo español, pero bueno, leyenda negra, usted sabrá, ¿no? Ya para el final de su larguísimo reinado, el problema de los Tudor volvía a ser el mismo de Enrique VIII, el de la sucesión. Isabel rehusó toda su vida a contraer matrimonio. Se había obsesionado con el poder para ella sola. Pretendientes tuvo varios, eso sí, tanto ingleses como extranjeros. La corte real obviamente prefería a un noble inglés, y si era extranjero tenía que ser obligatoriamente un monarca reformado, un monarca protestante. Pero no hubo caso. Isabel no contrajo matrimonio y como consecuencia no tuvo hijos. Y de allí que nació su apodo, conocido hasta hoy, la Reina Virgen. Al fin y al cabo, el asunto de si era virgen o no nos resulta irrelevante. Lo importante es que no dejaba descendencia. ¿Quién iba a reinar después de Isabel? Era la pregunta de Londres. A sus 50 años y más aún, a sus 60 años, mejor dicho, esa incógnita comenzó a traer problemas serios. A esa edad era inútil ya casarse. La reina no iba a poder dar a luz y no importaba. Además, Isabel detestaba tocar el tema. Algunos escritores que osaron plantear esta pregunta
fueron directamente ejecutados por sedición, y a los que se salvaban de la ejecución se les cortaba la mano o se los condenaba a una prisión perpetua. Entre la corte igualmente esto sí se hablaba, y volaban informes secretos entre escritores o asesores de los nobles. Thomas Wilson fue uno de estos escritores que redactó un informe, se llama El Estado de Inglaterra, en el año 1600, un informe secreto obviamente, que, bueno, allí en ese informe dice Wilson que había 12 competidores para la sucesión. Entre tanto revuelo, para los primeros años del siglo XVII, alguien debía tomar cartas en este asunto, era algo lógico. Aunque Isabel no quisiera hablar, tenía que resolverse la cuestión. Y eso fue lo que hizo Robert Cecil, hijo de William Cecil, aquel que mencioné que acompañó durante tanto tiempo a la reina. La reina ya estaba muy grande, por cierto, y la nobleza se había renovado, estaban ya los hijos de los padres que habían empezado a gobernar con Inglaterra. Cecil inició negociaciones con el feliz y protestante rey escocés. ¿Se acuerdan? Aquel hijo de María, de Escocia, de María Estuardo. Bueno, Jacobo Estuardo, el que se quedaron los protestantes escoceses. En Escocia, Estuardo, o Jacobo mejor dicho, reinaba como Jacobo VI. Obviamente, todas las negociaciones se llevaron a cabo en secreto. En ese contexto, finalmente, Isabel, el 24 de marzo de 1603, en el Palacio de Richmond, Isabel I de Tudor falleció a sus 69 años. Unas horas más tarde, Robert Cecil y el Consejo Privado pusieron en marcha sus planes de sucesión y proclamaron al escocés, a Jacobo, como nuevo monarca. Reinaba ahora como Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, Jacobo I de Inglaterra. Los Estuardo, históricamente en guerra con Inglaterra y con los Tudor, unieron finalmente a ambos reinos por la cabeza. Una unión, por cierto, que continúa hasta el día de hoy en la actual Gran Bretaña. Inglaterra y Escocia no se volvieron a separar. Con Isabel, los Tudor terminaron su corta pero agitada historia. Reinaron en Inglaterra durante 118 años exactamente, entre 1485 y 1603. Fueron solamente 5 reyes: Enrique VII, el primero, Enrique VIII, Eduardo VI, María I e Isabel I. Ya está, no hay más reyes Tudor. Isabel fue enterrada en la abadía de Westminster, en una tumba que finalmente terminó compartiendo con su hermana María, con quien igualmente nunca se llevaron mal. María la aceptaba, a pesar de todo, a pesar de su protestantismo, y terminaron allí enterradas juntas. La inscripción en su tumba, colocada allí por el nuevo rey, Jacobo I, que llegaba como un pacificador, dice lo siguiente: consortes en el reino y la tumba, las hermanas Isabel y María, aquí nos acostamos a dormir, en la esperanza de la resurrección. Muy bien, con la insignia de las tumbas de María e Isabel, a pesar de que fueron muy distintas en sus gobiernos y significaron posturas completamente diferentes, al fin y al cabo eran hermanas. Eso es lo que intentó hacer Jacobo. Bueno, recordar con buenos ojos. Y en el descanso eterno no se puede seguir combatiendo entre ellas, ¿no? Aquí entonces terminamos el capítulo de los Tudor, algo que tenía pendiente hacía rato, a pesar de que es muy conocida la historia de los Tudor, más que nada Enrique VIII, quería hacer un pantallazo general, desde el origen en Gales hasta el final en Isabel I. Los Estuardo, por cierto, también me encantaría hacerlo, es mucho más complejo, pero me encantaría hacer una historia sobre los Estuardo. Sin más, me despido aquí, los invito a que se suscriban como siempre en YouTube, que me dejen like, a que me comenten el video, y los espero ya así la próxima semana para un nuevo capítulo de Historiopolis.